chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos un problema de cinemática. En este caso, un automóvil que viaja a una velocidad de 10 metros sobre segundo divisa a 13 metros delante de él un camión que viaja a una velocidad constante de 72 kilómetros sobre hora. Si para alcanzarlo al camión, el automóvil acelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado, hallar el tiempo en que lo alcanza. Vamos a dibujar. El azul es en este caso, el auto, y el rojo representa el camión. La distancia entre los dos es 13 metros. Ahora bien, el primero es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad y aceleración. Porque hay aceleración, en este caso es 2 metros sobre segundo cuadrado. Y el otro es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque dice que la velocidad es constante y esa es 72 kilómetros sobre hora. Siempre tenemos que convertir el sistema internacional, en este caso, en 20 metros sobre segundo. Entonces, en cierto instante lo va a alcanzar el auto al camión. Y esa distancia que recorrió, por supuesto, no la conocemos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Calculemos la distancia que va a recorrer este automóvil hasta este extremo. Veamos, vamos a utilizar esta fórmula. Distancia igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores. La distancia que recorre el auto hasta acá es 13 metros más X. Por lo tanto, en vez de distancia vamos a colocar 13 metros más X. La velocidad inicial es 10 y la aceleración es 2. El tiempo no lo conocemos. Despejamos ahí la X y tratamos de reducir al mismo instante. T2 con T2 simplifica y me queda T cuadrado. Y ya está despejada la letra X. Ahora vamos a utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, distancia igual a la velocidad por tiempo. La velocidad es 20, por lo tanto al reemplazarlo me queda 20 por t y la distancia que recorre el camión es x solamente. Ambas x son iguales, por lo tanto esta expresión es igual a esta expresión, lo igualamos y lo pasamos este 20t al lado izquierdo y reducimos términos semejantes y me queda una ecuación de segundo grado. Esto tenemos que resolverlo con la fórmula cuadrática o en su calculadora. En este caso me sale directamente la raíz 11,16 segundos y la otra me sale menos 1,16 segundos. El tiempo no puede ser negativo, por lo tanto la respuesta sería la primera. Bien, ahora veamos otro problema y es el siguiente. Una persona parada en el techo a la orilla de un edificio tira una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 pies sobre segundo. La bola llega al suelo en 4,25 segundos más tarde. Pregunta, ¿cuál es la máxima altura alcanzada? ¿Cuál es la altura del edificio o con qué velocidad llega al suelo? Si observamos, me está haciendo 3 preguntas. Ahora, tratemos de resolver. Veamos, grafiquemos primeramente. Ahí tenemos el edificio y estamos lanzando una bola con esta velocidad hacia arriba. Lógicamente, el movimiento que hace esta pelota va hacia arriba y luego vuelve a caer hacia abajo hasta el piso. En este caso, todo ese recorrido lo hace en un tiempo de 4,25 segundos. Ahora bien, para resolver este problema, primero tenemos que convertir este 40 pies sobre segundo a metros sobre segundo. En este caso sería 12,192 metros sobre segundo. Y lo vamos a dividir en dos partes. Primero el movimiento vertical hacia arriba y después lo vamos a trabajar el movimiento vertical hacia abajo. Si dibujamos el movimiento vertical hacia arriba, sería de esta manera. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final sabemos que para alcanzar la máxima altura es 0 y tenemos la gravedad. Ya sabemos que si tenemos 3 variables conocidas podemos calcular una cuarta. En este caso podemos utilizar la siguiente fórmula: velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Sabemos que la velocidad final es 0 y de ahí vamos a despejar el tiempo. ¿Por qué le ponemos negativo? Eso es muy importante. Todo cuerpo que hace un movimiento de abajo hacia arriba siempre se utiliza con signo negativo. Ahora bien, despejamos y reemplazamos porque tenemos todo y luego hacemos el cálculo respectivo y tenemos el tiempo. 1,242 segundos tarda en llegar hasta la máxima altura. Bien. Ahora, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular también esa altura, que es la altura máxima. En este caso, velocidad final, ¿cuánto es? 0. Volvemos a utilizar signo negativo por el movimiento de abajo hacia arriba. Y de ahí, en este caso, vamos a despejar la h, que en ese momento la h se convierte en altura máxima. Reemplazamos los valores porque tenemos todos los datos y hacemos el cálculo respectivo y tenemos la altura máxima. Bien.
Ya tenemos la altura máxima y tenemos el tiempo que demora en llegar o alcanzar la máxima altura. Ahora bien, vamos a trabajar con el movimiento del cuerpo hacia abajo, que sería así. Sabemos que allá la velocidad inicial es 0, la gravedad es 9,81 y acá hay algo importante. El tiempo en que va la pelota desde que se lanza hacia arriba y vuelve, ese tiempo total es 4,25 segundos. Y no se olviden que ya calculamos el tiempo que demora en alcanzar la máxima altura. Este tiempo, que ya lo calculamos, es el tiempo solamente de subida. Entonces, el tiempo de bajada sería la diferencia. Entonces, vamos a hacer la diferencia y ese es el tiempo que demora en bajar. Tenemos 3 datos conocidos y podemos calcular, en este caso podemos calcular la altura, velocidad inicial es 0, reemplazamos los valores en esa expresión, hacemos los cálculos respectivos y ya estaría resuelto la altura desde la máxima altura hasta el piso. En este caso sería 44,38. Perfecto. También podemos calcular la velocidad final, en este caso velocidad inicial es 0, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo, reemplazamos los valores y calculamos. Y en este caso tenemos la velocidad final con que llega al piso es 29,508 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿qué nos está preguntando? Nos preguntaban a nosotros y lo siguiente: ¿cuál es la máxima altura? Y estamos respondiendo. La máxima altura es 7, bueno, primero que calculamos, 7,576 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, tenemos la altura total y tenemos la altura de solamente desde que lanza la pelota, que es la máxima altura. Hacemos una diferencia directamente, 44,38 menos la máxima altura, en este caso sería 36,804. ¿Y con qué velocidad llega al suelo? Y tenemos que la velocidad 29,508 metros. Y ahí estaría resuelto el problema. Ahora vamos al ejercicio 3. En este caso tenemos un bloque de 3 kilogramos que parte del reposo. En la parte superior de una pendiente de 30 grados se desliza 2 metros hacia abajo en 1,5 segundos. Pregunta: ¿cuál es la magnitud de la aceleración? ¿Cuál es el coeficiente de fricción? ¿Y con qué velocidad llega el bloque cuando te has deslizado 2 metros? Bien, veamos, tratemos de graficar. Tenemos un cuerpo en un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados y la masa es 3 kilogramos. Nosotros vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, solamente la fuerza que están implicada en el movimiento de ese cuerpo. Entonces sabemos que el peso es hacia abajo, se pone la fuerza de rozamiento y aplicamos la ley de Newton. Sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Como el peso es mayor que la fuerza de rozamiento, por eso es que está bajando, entonces el peso X es mayor que la fuerza. Entonces hacemos peso X menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Perfecto. Sabemos nosotros, que ya lo hemos estudiado anteriormente, que el peso X o la fuerza de rozamiento en este caso igual a mu mg por coseno del ángulo alfa. Y el peso X es mg por seno del ángulo alfa. Solamente es reemplazar estas expresiones. A reemplazarlo, fíjense que nos queda exactamente lo que estamos viendo. Ahora bien, aquí no tenemos el coeficiente y tampoco conocemos la aceleración. Así que podemos nosotros, para reducir un poquito, eliminar la masa. Así que si tuviéramos el coeficiente de reemplazar, ya teníamos la aceleración, pero no tenemos el coeficiente. Por lo tanto, vamos nosotros a calcular la aceleración. Bien, ¿qué tenemos de datos? La parte del reposo, velocidad inicial 0, la distancia que recorre es 2 metros y el tiempo que demora en esos 2 metros es 1,5 segundos. Quiere decir que tenemos 3 datos: movimiento rectilíneo uniformemente variado. Reemplazamos en esta fórmula, velocidad inicial es 0 y entonces de ahí vamos a despejar la aceleración y nos queda la aceleración de la siguiente manera. Reemplazamos los valores y calculamos y ya tenemos la aceleración, que es 1,75 metros sobre segundo cuadrado, que era uno de las variables que nos pedían calcular. También nos pide que calculemos el coeficiente. Entonces tendríamos que despejar de esta expresión. Hacemos lo siguiente: esta A lo pasamos hasta el con signo cambiado y este que está con menos pasa al lado derecho con signo más. Y vamos a despejar la mu, que es el coeficiente de rozamiento. Reemplazamos los valores. Tenemos todos los datos. La aceleración la hemos calculado, así que no hay problema y tenemos ya el
coeficiente de fricción. Ya tenemos dos datos, pero ¿qué más nos pide? La velocidad del bloque al cabo de estos 2 metros sobre segundo. Vamos a la siguiente hoja. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la distancia, tenemos el tiempo, esos eran datos, pero ya tenemos la aceleración que lo hemos calculado. Entonces le pide la velocidad final. Vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad inicial es 0 y para que desaparezca este cuadrado le ponemos raíz y reemplazamos los valores porque tenemos todos y calculamos. Ya tenemos resuelto las tres variables que nos pedían. Entonces vamos a anotar con la respuesta. La aceleración es 1,75 metros sobre segundo cuadrado. El coeficiente de fricción era 0,36 y la velocidad final con que llegó al suelo o en esos 2 metros en realidad es 2,66 metros sobre segundo. Y hasta ahí hemos resuelto 3 problemas. Y el otro más sería este problema. Tenemos un cuerpo de kilogramos que se mueven a partir del reposo. De repente, debido a una fuerza de 50 newton que lo empuja horizontalmente por 3 segundos. Pregunta, ¿cuál es la aceleración y la velocidad final? Tratemos nosotros de dibujarlo el problema. Ese es el cuerpo, cuya masa es 40 kilogramos. Nosotros le vamos a aplicar una fuerza de 50 newton. Fíjense ustedes, muy importante. Aquí no hay coeficiente de fricción, ni tampoco dice. Así que no vamos a considerar la fuerza de rozamiento. Solamente sería que la fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza, tenemos la masa. Entonces de ahí fácilmente podemos despejar la aceleración, reemplazamos y calculamos. Y ya tenemos la aceleración. En este caso es 1,25 metros sobre segundo cuadrado. Pero también nos pide la velocidad final en esos 3 segundos que se le aplicó la fuerza. Entonces tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. Y a ver, veamos, anotémoslo mejor acá. Velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración ya la hemos calculado y el tiempo es 3 segundos. Siempre tienen que tener 3 datos conocidos para poder calcular lo que ustedes quisieran. En este caso lo que queremos calcular es la velocidad final. ¿Cuál fórmula vamos a aplicar? Esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y fíjense que la velocidad inicial es 0, por eso lo vamos a eliminar. Y luego queda más reducido la expresión y reemplazamos los valores, la aceleración y el tiempo. Y en este caso, la velocidad final en este caso sería 3,75 metros sobre segundo. Son las dos variables que nos pedían calcular. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva. Hasta pronto, jóvenes.